Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de nuestro canal, en esta oportunidad desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme estar con todos ustedes y nuevamente con Mónica Munevar, con quien vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre el miedo, cómo convertir al miedo en tu aliado. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Como siempre, quiero recordarles que aquí debajo tienen el espacio para hacer todas sus preguntas, comentarios, porque nos lo va a estar respondiendo en directo Mónica. Yo quiero, mientras tanto, contarles un poquitito sobre ella para quienes no la conocen. Mónica es coach de vida empresarial y liderazgo, también programación neurolingüística, y diseñó un método propio en el que sus consultantes aprenden a amarse y a vivir bien con lo que son. Automáticamente ese bienestar se expande a su vida personal, familiar y empresarial. Yo voy a leer algunos de los mensajitos. Un saludo hasta Tucumán, Argentina. Gracias por acompañarnos. Yo voy a traer a Mónica a la charla para que demos espacio. Vamos a ver, un abrazo enorme hasta Murcia. Muchas gracias por sus mensajitos. Este es el momento para dejar todas las preguntas que tengan, porque lo vamos a estar conversando con Mónica. Mónica, ¿estás allí? Hola, ¿cómo estás, Fai? ¿Me Bien, ves? ¿y tú? Yo no Muy te bien. veo, ¿tú me ves? Yo te veo además divina, empezando 2025 con toda la actitud. ¿Cómo te ha Muy, ido, Faiduz? muy bien, encantada nuevamente de estar contigo, como siempre, Mónica. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué más que decirte? Que me parece maravilloso el tema que has elegido para hoy, el miedo. Hablemos un poco de esto. ¿Por qué estamos a veces tan acostumbrados o normalizamos vivir con temores? Bueno, yo quiero contarles que el miedo es una emoción y el pobre miedo nos cae gordo. Todos hemos estigmatizado al pobre miedo y el miedo es una emoción que nos ayuda a la supervivencia. Si aprendemos a oírlo, nos vamos a volver amigos del miedo, y si nos volvemos amigos del miedo, empezamos a tener libertad. Nos vamos a sentir, un poco más tranquilos, y eso es lo que les voy a enseñar a hacer hoy. Acuérdense que yo soy entrenadora. Como soy entrenadora, vamos a hacer paso a paso para que salgan de esta charla con una nueva mirada al miedo y lo cojan como un amigo, lo abracen como un compañero de vida, porque el miedo, aunque nos cae gordo, solo y únicamente porque nos hace sentir displacer. ¿Mm? Entonces, también es cierto que podemos abrazarlo y vamos a salir siendo amigos de él. Bueno, me encanta todo este preámbulo que has hecho. Vamos a empezar. Ya he leído algunos mensajes. Me encanta que nos dejen los mensajes. Recuerden que abajo a la derecha, en el globito de pensamiento, nos pueden dejar las preguntas. Yo quiero hacerte entonces, Mónica, una primera pregunta, y es, ¿cómo salimos de ese entorno en que estamos acostumbrados a vivir el miedo para convertirlo en nuestro aliado, para que juegue a nuestro favor? Ok, yo desde el año pasado que nos conocimos y estoy feliz de estar en Mindalia, he hablado de las herramientas para vivir bien, y que lo que vamos a lograr para expandirnos es vivir más en amor que en miedo. ¿M? Pero el miedo, cuando lo abrazamos, se vuelve también un poco de amor. Entonces les voy a explicar. Aquí alguien estaba diciendo, me da miedo envejecer. Entonces, a mí también. A la mayoría de las mujeres y hombres nos da miedo envejecer. Pero entonces vamos a tomar ese ejemplo como el tip importante que vamos a hacer. Para podernos volver amigos del miedo, tenemos que pasarlo de ver como un enemigo a un amigo. El enemigo siempre hace las cosas como para hacerte daño. El amigo te protege. Entonces, si cambiamos un poquito la mirada y vemos al miedo como algo que te protege, empezamos a aceptarlo un poquito más. Te doy un ejemplo. Vamos caminando por la calle y nos da miedo porque nos van a perseguir. Nos da miedo. Entonces, si no nos diera miedo, nos dejábamos robar. Como nos da miedo, entonces salimos corriendo o nos metemos a una tienda
actuamos de alguna manera. ¿Mm? Entonces, para poder abrazar el miedo y volverlo amigo, vamos a mirarlo distinto. Es un compañero de vida, es un compañero de viaje. Nos ha acompañado desde que nacimos y nos sigue acompañando. Como nos sigue acompañando, vamos a permitirle estar con nosotros, pero no le vamos a permitir que nos gobierne la vida. Entonces, como es una emoción, el miedo nos avisa y tenemos que aprender a oírlo. Entonces, para eso, papel y lápiz, primer punto, ¿qué vamos a hacer? Apenas sentimos miedo, como ahora siento miedo de envejecer, entonces vamos a identificar en el primer punto cómo es ese miedo. Lo vamos a contextualizar. Entonces respiramos. Acuérdense que es importante que respiren y no reaccionen inmediatamente ni contesten inmediatamente. Entonces vamos a dar un segundo para respirar. Y en ese segundo vamos a contextualizar y decir, ok, siento miedo a envejecer. ¿Mm? ¿Eso es un miedo real o un miedo irreal? Segundo punto, porque hay miedos reales y hay otros irreales. ¿Cuáles son los reales? Los que están sucediendo aquí y ahora. Me están persiguiendo, me van a robar. ¿Mm? Es un miedo real. Es un miedo real que me caí, me da miedo que se me rompa el pie. Es real. Hay otros que son irreales, ¿sí? Porque no están sucediendo en este momento. Pero para mi individualidad, porque todos somos únicos y todos sentimos, y es perfectamente válido lo que sentimos, para mí es real, pero no ha sucedido. Entonces, Fairuz, tú, una niña de 20 y pico, 30 y pico, pues el miedo a envejecer y qué es para ti envejecer y está lejano, ¿cierto? Entonces, perdón, sí, No, dale. que coincido contigo porque el miedo es muy individual. Exacto. Además, creo que también va un poco acompañado de la experiencia que estemos viviendo, ¿no? Esa es la percepción. Acuérdate que sentimos miedo de acuerdo a la experiencia y sentimos no miedo y vivimos de nuestra percepción está creado a partir de la historia. Esos son mieditos, por ejemplo, el miedo a enamorarme. Cuando tengo miedo a enamorarme, ¿por qué? Pues porque me ha ido pésimo en las anteriores relaciones. Entonces, no nos desviemos de los punticos. Primer punto, lo contextualizo, ¿sí? Segundo, voy a mirar una cosa que son las señales del cuerpo. ¿En dónde siento miedo? ¿En dónde está? Entonces, esa puñalada, ¿te acuerdas que hemos hablado de la puñalada que nos dan aquí? ¡Oh! Nos da aquí un dolor y se pucha, el miedo tan horrible que tengo, me partió aquí el estómago. Sintamos en el cuerpo. Tercero, vamos a preguntarnos si es real o irreal. ¿Mm? Solo para saberlo, y esto es personal e intransferible. Cada uno lo siente de diferente forma y no somos quien ninguno para juzgar o calificar el miedo del otro. Y si nosotros empezamos a mirarnos y a decir nuestro propio miedo, vamos a abrazar nuestro miedo porque es el mío, es mi miedo, no es el suyo. Y no me voy a comparar con el miedo del otro. Entonces, el tercero es saber si es real o irreal. ¿Mm? Entonces me doy cuenta y digo, yo lo siento real aunque esté lejano. Yo lo siento real aunque también me esté empeliculando un poquito, ¿sí? Pero yo lo estoy sintiendo. Entonces ahí viene el cuarto punto, que es un secreto maravilloso que he compartido siempre con ustedes, el para qué me sirve. Entonces, ¿para qué me sirve estar sintiendo ese miedo? Entonces digo, ok, tengo que pensar para qué me está sirviendo. Estoy dudando de mi capacidad de amar, de compartir con un otro, es porque me dio miedo por las relaciones pasadas o es que me da miedo mirar las cosas distinto. ¿Sí ves? Entonces una cosa es la experiencia y otra cosa es la mirada que decido darle a las cosas. Y de ahí se desprende otro pasito importante. Vamos a entrevistar a nuestro miedo. Dime, ¿qué me ibas a decir, Fay? No, continúa porque luego quiero decirte una cosita. Quiero que cerremos primero estos pasitos que nos estás Estos diciendo. pasos para que empecemos a jugar con eso. Entonces, en este paso vamos a entrevistar el miedo, porque siento
siento miedo, ¿para qué me sirve el miedo? Eh, si siento ese miedo, eh, es porque voy a tener unas consecuencias, que hice algo y por eso me da miedo. O sea, como es personal, no pasa nada si digo, oiga, claro, de razón siento miedo, si me acabo de robar esta vaina en el supermercado, entonces siento miedo de que me cojan. ¿Mm? Entonces, si yo entrevisto mi propio miedo, me doy cuenta que yo tengo el poder de hacerme cargo. ¿Mm? Porque digo, ok, yo sí me la robé, ¿para qué? Aquí callado la boca, yo digo, sí, me robé el chocolate y me van a agarrar en la caja por ratera. ¿Sí ves? Soy yo. O sea, no tengo por qué compartir esta entrevista con un otro. Entonces, cuando caigo en cuenta de la entrevista que le he hecho a mi miedo, entonces ya lo tengo tan contextualizado que voy a hacer algo, voy a tomar acción. ¿Y qué es acción? Hay un miedo, por ejemplo, en este momento, que hay personas que están teniendo porque en Los Ángeles incendiaron unas casas. California se incendió en Los Ángeles en unas mansiones. Las personas no se imaginaban que eso pasara en los barrios hasta cierto punto residenciales y que eso no pasaba ahí. Y les da miedo tener una casa en campo abierto, lujosísima, para que se les queme. Cuando ya contextualizan, tomo acción. ¿Qué acción voy a tomar yo? Ah, pongo extintores en la casa. Voy a, me da miedo que se me va a quemar. Entonces voy a quitar el gas, voy a poner todo eléctrico. Esas son las acciones que yo puedo tomar a partir de entender a mi miedo, abrazarlo y así puedo, el último paso, tomar mis propias decisiones y aceptar lo que estoy sintiendo para tomar acción. Entonces, para eso se hizo el miedo, Fairuz. El miedo se hizo para llamarnos la atención de algo que tenemos que cambiar, de algo que podemos corregir, de algo que podemos modificar, sin actuar impetuosamente ni rápidamente, pensando, puedo tomar esos pasos. ¿Y esos pasos qué van a hacer? Que abrace mi miedo y que lo entienda como un compañero de vida. Fíjate, escuchándote, lo primero que a mí me viene a la mente es que a veces por miedo dejamos de vivir o de hacer cosas porque por alguna razón, o bueno, ya lo mencionaste un poco, nuestra percepción o nuestras vivencias nos va a llevar a algo que a lo mejor no es el resultado que queremos, no sé si es arriesgarme en un emprendimiento, a lo mejor es la quiebra, que se me va el dinero, lo que sea, pero no nos vemos Exacto. la posibilidad de que triunfar está, que me vaya bien está. Claro. Entonces, cuando tú ves al miedo como algo positivo para poder avanzar, para poder crear, para poder analizar y de ahí actuar, pues por eso es que hay gente que tú vemos todos los días personas maravillosas que tienen una caída en la vida y que después se vuelven grandiosas, que todo, pero todos tenemos la misma capacidad. Entonces, cuando lo vemos de otra manera, desde otro lugar, que es bonito ver las cosas desde otro lugar, podemos actuar. Eso no quiere decir que hay personas, las personas todas reaccionamos diferente al miedo. Y hay unas que, por ejemplo, se paralizan. O sea, no pasa nada. Se paraliza, cubre todos los pasos, abraza su miedo, lo entrevista y después va a actuar diferente. O sea, lo que pasa es que como mamut nos estamos acostumbrados a darnos duro, ¿no? Y a poner un letrero gigante así grandotote en la cara que diga, cometió un error, usted es malo, malo, malo. No. Entonces, paso a paso, vamos entendiendo y vamos entendiendo cómo reaccionamos al miedo. Los papás sufrimos todo el tiempo pensando que el chino se va a enfermar, que se va a caer, que le pasó, que le... Entonces, si nos hacemos amigos del miedo, empezamos a entrevistarlo,
pues ya después tomamos acciones. Decimos, ok, entonces el botiquín va a estar aquí, vamos a tener el teléfono de emergencia porque es por mi tranquilidad, es por amor a mí. No lo hago por el otro. Entonces, si yo siento miedo de que el niño tenga un accidente, voy a tener el teléfono de emergencia, voy a cubrir lo que más pueda un plan B. Y ese es como el ideal del miedo, es poder tú tener un plan B para seguir adelante. Y eso es magnífico. Me encanta siempre conversar contigo, Mónica, porque traes muchísima claridad en cosas que no, todo lo que nos comentas nos puede servir o son cosas que nos van a servir el día a día. Sí, Fíjate es que para la vida. esto va a aplicar en todos los ámbitos y lo importante que es, bueno, lo que acabas de decir, hacernos cargo. Me encanta el tomar responsabilidad y acción porque ya no dejamos las cosas a merced en manos de alguien más. No de nosotros mismos. Nosotros nos hacemos cargo y eso es amor a mí. Eso, hacernos cargo es amarnos. Y igual actuamos con todas las emociones, pero no puede ser que la única emoción que nos guste es la alegría. No, no, hay muchas más. Y el miedo es muy amigo de la rabia, porque son los intuitivos, son los animales, son los que nos ayudan a la supervivencia. Entonces, como son el miedo y la rabia, nos hace sentir displacer en el cuerpo, entonces auxilio. No los negamos y como los negamos, mira lo que pasa. Como los negamos y no actuamos y no los abrazamos y no decimos, oiga, desde que nací estoy con él, venga a ver cómo es que funcionamos los dos, seamos amigos. Por eso repetimos y repetimos y repetimos y repetimos historias, porque no le damos la mirada distinta. Entonces el miedo nos ayuda a cantidades, el miedo nos hace crecer, el miedo nos ayuda mucho, el miedo es supervivencia, pero el miedo nos deja planificar el plan B para darle otra mirada a las situaciones y que cambiemos la historia, porque es que no siempre repetimos porque seamos de malas, es porque no estamos rechazando el aprendizaje. Y cuando resistes, persistes, Fairuz. Coincido contigo, Mónica, muchísimas gracias por todo lo que estás compartiendo. Yo quiero pedirte, por favor, que le cuentes a todas las personas que nos están viendo ahora y los que van a ver más adelante, que les cuentes sobre tus consultas privadas. Bueno, pues bye, yo hago este tipo de consulta como la que estamos haciendo las dos en este momento, porque es parte del trabajo y el trabajo es precisamente un entrenamiento para vivir bien. Y vivir bien es vivir en amor a mí, hacer solo lo que me hace vivir bien el día a día. Y es cotidiano, son procesos corticos, y porque yo soy una convencida que cuando yo entiendo lo que me pasa, inmediatamente lo cambio. ¿Mm? No necesito estar dándole y dándole y dándole en el mismo punto. Sencillamente, cuando ya lo interiorizo, cambio. Y tener una mirada distinta de la vida es fantástico porque cuando nacimos dotados de inteligencia, de espiritualidad, de una sabiduría que traemos y que cuando la aprendemos a usar haciéndonos cargo de nosotros mismos, pues volamos porque empezamos a vivir bien con lo que hay. Fascinante, Mónica, muchísimas gracias. Para todas las personas que quieran este entrenamiento, este acompañamiento con Mónica, ya lo saben, aquí debajo en la descripción del directo tienen todas sus redes sociales. Es la oportunidad ahora de enfrentar estos miedos, de entenderse y, por supuesto, lo que decía Mónica, utilizarlos a tu favor. Mónica, si te Exacto. parece, hay unas preguntitas en el chat que quisiera que vayamos respondiendo. Sí, claro, claro, claro. Feliz Vamos. yo. Marcela tiene una pregunta muy interesante y dice, ¿cómo se conocen los miedos? Ni sé cuáles son los míos. Ay, pero mira, yo creo que todos en la vida hemos tenido miedo a muchas cosas. De hecho, hay miedos que son más pequeñitos, más grandes, se conocen porque uno siente
uno siente inseguridad, o sea, el miedo es una emoción que está alimentada por la incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, como que es miedo a seguir adelante. El miedo, no sé si no hayas conocido nunca, el miedo a que pierdas el trabajo, el miedo a no ser aceptado, el miedo a crecer, el miedo a envejecer, el miedo a enfermarse. O sea, no necesariamente los miedos tendrían que ser una cosa rarísima y gigantesca porque vivimos con ellos. Entonces es una emoción más. Supuestamente hay 6 emociones básicas y una de ellas es el miedo. Entonces, ¿cómo lo reconozco? Porque me da incertidumbre, porque a veces digo, mejor no, porque qué miedo, porque si voy a perder mi trabajo, ¿qué hago? Ese es el miedo, el que te hace sentir inseguro con incertidumbre, ese es. Muchas gracias, Mónica, por responder. Sujei Barrón, no sé si escuchó la charla, pero vamos a repasar porque esta pregunta está relacionada con algo que ya conversamos. Dice, A ¿cómo ver, diferenciar entre un miedo por supervivencia o uno generado de un suceso ok. que causó este temor? Entonces, el de supervivencia, de hecho, ya habíamos hablado que el miedo nos ayuda todo el tiempo, ¿m? Porque nos ayuda para poder actuar después. El miedo es por supervivencia, pero hay miedos que son reales y miedos que son irreales. Y los miedos reales son los que están sucediendo aquí y ahora. El miedo de supervivencia es aquí y ahora, a mí me van a robar ya, entonces salgo corriendo ya. O sea, no, nadie se lo anticipa. Y los que no son, que son un poquito irreales, son los que están pospuestos. O sea, es el miedo al futuro. Entonces ahí te das cuenta cuál es el de supervivencia, porque es el actual, el del momento, y el otro es para más adelante. Entonces, cuando si yo pierdo el puesto, si mi hijo se cae, se está anticipando. Cuando nos estamos anticipando, son miedos psicológicos por experiencias o que nos ha pasado a nosotros o por de otras personas. Y ahí esa pregunta me da pie para algo importante, Fairuz. El Bueno, miedo de los otros no es nuestro miedo. A veces se nos prende, pero ojo, tenemos que actuar nosotros personal e intransferible. Te doy un ejemplo. A mí me da miedo que se me incendie la casa porque en Los Ángeles se incendió y que alguien me diga, ay, no sea bobita, pero no sea boba, que eso no le va a pasar. No, es mi propio miedo. O sea, yo soy dueña de mi miedo y me hago cargo de mi propio miedo. No me puedo comparar ni que otro me opine sobre mi miedo. ¿Sí te hace sentido? Porque es tuyo nada más. es mío y es de cada uno. Muchísimas gracias, Mónica. Me encanta esta acotación, ha estado fantástica y muy alineada con lo que estamos conversando. Tenemos a Heidi Álvarez, nos dice, desde niña sentía mucho miedo cuando subía al asiento del auto con mis padres. Me refugiaba en el asiento trasero y me tapaba la cara. Quisiera entender si esto es de otras vidas. Pues yo no tengo ni idea de otras vidas y pues, pero sí les puedo, esto me ayuda a que podamos entender cuándo entrevistar el miedo. ¿M? Cuando estamos entrevistando, haciendo esa entrevista, le preguntamos al miedo. Tú misma sabes, ¿sí? Si es que viste una película, si es que oíste una conversación de los grandes, porque así es que se hacen las creencias. Y hay creencias limitantes y expansivas. Y seguramente eso es una creencia limitante que tienes a partir de oír a los grandes, los papás. Muchas veces hablan cosas que los chiquitos están oyendo y como los chiquitos oyen, hacen una propia película de las cosas que hablan los grandes. Y así se empiezan a crear las creencias. Entonces, tanto como que sea de otras vidas, no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que aquí y ahora y en esta vida, todos creamos nuestras propias películas a partir de cositas que oímos, especialmente cuando somos chiquitas y de los grandes. Y seguramente un papá o una visita o alguien
comenta una película de esas de terror que hacen esas cosas y un chiquito se puede llenar de una creencia que puede ser limitante para él y puede darle miedo. Y eso es lo que te quiero decir. Muchas gracias, Mónica, por responder. Déjenos acá en los comentarios si nos están entendiendo, si resuenan con este mensaje. Por favor, tenemos una pregunta más que es de Karina. Nos dice, tengo miedo a las mentiras. Fíjate que las mentiras, todas estos temores, el miedo es mío, pero depende de algo que hace o deja de hacer el otro. Pero también yo. Entonces ahí le digo a Karina, Karina, ya tienes identificado que tienes miedo a las mentiras. Perfecto. ¿Mm? ¿Es miedo de ahora? ¿Es real o irreal? ¿Tienes miedo de, de relacionarte con alguien para que no te mienta? Ojo. Entonces, porque ese miedo se puede volver otra cosa. Entonces, me da miedo las mentiras y por eso no me relaciono con otros para que no me mientan. O cuando estés entrevistando tu miedo, entonces ya estamos en el 2, ¿cierto? ¿En dónde lo siento? En mi cuerpo, ¿en dónde siento cuando me dicen mentiras? ¿Sí? Y cuando estés haciéndote la entrevista al miedo, entonces tú escribes y decir, ok, ¿será que yo me digo mentiras? Entrevístalo. Entrevista y dices sí o no, sí, no pasa nada. Acuérdense que la entrevista es ustedes con su miedo. Nadie más. Nadie más lo va a calificar a uno. Olvídense. Solo ustedes. Entonces así empiezas a entender si es que te da miedo al futuro porque es que, imagínate, mentiras o verdades es una calificación de algo, es una etiqueta de algo. Estamos etiquetando algo que para mí puede ser verdad como mentira para ti. Entonces ahí es donde tienes que entender en la entrevista que le hagas al miedo para que no sufras y tengas un plan B. Es decir, ok, para mí la realidad es una, para el otro la realidad es otra. Y no siempre las personas te mienten y es personal. Pero entonces vamos a tomar dos planes. El plan A, cuando me mientan y sea directo para hacerme daño, ¿sí? ¿Qué acción voy a tomar? Y la segunda, cuando digan algo que sea una imprecisión, que para mí sea mentira, pero para el otro sea verdad, ¿qué camino voy a tomar? ¿Y qué otro voy a tomar cuando yo me mienta? Y ya. Y es así de fácil. Y tienes 3 planes. Maravilloso, Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traer siempre tanta luz y claridad a través de tus palabras. Como Tan linda. siempre, quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia Televisión que este directo va a quedar acá en el feed de Mindalia y en el de Mónica Monevar y que unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder compartirlo, comentarlo, permitir que esta información tan maravillosa llegue a esos oídos, a esas personas que necesiten escuchar esta información. Mónica, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre para todos la charla y nos deje una última reflexión. Bueno, pues Fai y todos, les agradezco que siempre me reciban con tanto cariño. Le mando un besito a María Lucía Botero. María Lucía, besos, que me ha mandado corazones y todo, y a todos ustedes. Y les quiero recordar que el miedo es una emoción, que lo vamos a volver compañero de viaje y amigo, porque siempre va a estar con ustedes. Y un amigo es el que les evita problemas. Y eso es la función del miedo. Y que siempre que lo vean y que lo sientan, se tomen un segundito para reflexionar. Obviamente, si van en la calle y pasa un bus, obviamente no se tiren porque pues el miedo no los deja atropellar. O sea, cuando sea de supervivencia pura, no se tomen el tiempo. Pero empiecen a reflexionar, respiran, se toman el tiempo, lo abrazan y lo vuelven su amigo porque él va a ayudarles a tener una mirada distinta de la vida, de los problemas y poder crear el plan B. Y los quiero mucho y estoy aquí siempre para ustedes. Un abrazo enorme, Mónica. Nos vemos pronto. Chao, Fai. Gracias.